El gran salón del Consejo Galáctico resplandecía con una luz suave, filtrada a través de los cristales bioluminiscentes que adornaban sus altos muros. Este lugar, construido sobre la premisa de la armonía y la resolución pacífica de conflictos, era la encarnación del ideal galáctico. Aquí, representantes de incontables civilizaciones, cada uno con su propia historia, cultura y peculiaridades, se reunían para debatir los asuntos que afectaban a la galaxia en su conjunto. Normalmente, el aire estaba cargado de un zumbido sutil, una sinfonía de telepatía y traductores universales, mientras los delegados exponían sus argumentos con elocuencia y diplomacia. El Consejo había lidiado con crisis de proporciones cósmicas, desde la extinción de estrellas hasta las disputas territoriales entre nebulosas. Pero siempre, la razón y la negociación habían prevalecido. Hoy, sin embargo, la atmósfera era diferente. Una tensión palpable se podía sentir en el aire, casi como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Los murmullos suaves habituales habían sido reemplazados por susurros nerviosos y miradas furtivas. La causa de esta perturbación era una sola palabra, pronunciada con un veneno casi palpable: Tierra. Un planeta insignificante, perdido en el brazo espiral más externo de la galaxia. Un mundo sin importancia, según la mayoría de los estándares galácticos. Y, sin embargo, este pequeño punto azul era ahora el centro de una controversia que amenazaba con destrozar la frágil paz del Consejo. Nadie imaginaba que la mención de este mundo provocaría tal conmoción. La simple idea parecía absurda, incluso ridícula. Pero la propuesta estaba sobre la mesa, y el debate estaba a punto de comenzar. La Tierra. Un nombre que resonaba con una extraña mezcla de indiferencia y desprecio en los oídos de muchos consejeros. Situada en el confín del brazo de Orión, un rincón olvidado de la Vía Láctea, era un planeta que rara vez merecía una mención en los anales galácticos. Su estrella, un sol amarillo de tamaño mediano, no ofrecía nada particularmente especial. Sus lunas, apenas rocas polvorientas. Y su composición atmosférica, una mezcla inusual de nitrógeno y oxígeno, era considerada primitiva y poco prometedora. Desde la perspectiva de las civilizaciones avanzadas que poblaban el Consejo, la Tierra parecía un experimento fallido de la naturaleza. Su tecnología era rudimentaria, su comprensión del universo, limitada. Sus conflictos internos, constantes y sangrientos. Se aferraban a conceptos arcaicos como la guerra, la codicia y la destrucción del medio ambiente. Los mapas estelares galácticos apenas la registraban, marcándola simplemente como un punto sin importancia, un planeta de clase M con una forma de vida dominante, los humanos. Estos seres, de piel pálida y ambiciones desmesuradas, eran vistos como una curiosidad biológica, nada más. Las sondas de exploración que ocasionalmente se aventuraban en el sistema solar terrestre regresaban con informes poco halagadores. Contaminación generalizada, desigualdad social extrema y una propensión preocupante a la autodestrucción. La Tierra, en resumen, era un planeta en crisis, un mundo que parecía destinado a consumirse a sí mismo mucho antes de alcanzar siquiera un nivel de desarrollo galáctico. ¿Por qué, entonces, dedicarle siquiera un segundo pensamiento? ¿Por qué interrumpir las sesiones del Consejo con la mera posibilidad de una invasión? La pregunta flotaba en el aire, pesada e inquietante. La respuesta, como pronto descubrirían, era mucho más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. Fue entonces cuando Sorgon, representante de la implacable Confederación Cathar, alzó su voz. Su figura, alta y huesuda, envuelta en una armadura de obsidiana pulida, proyectaba una sombra amenazante sobre la sala. Los Cathar eran conocidos por su pragmatismo despiadado y su historial de conquistas galácticas. Su presencia en el Consejo siempre era motivo de inquietud, pero su propuesta, esa tarde, superó todas las expectativas. Sugiero, resonó la voz grave de Sorgon, amplificada por los sistemas de comunicación del Consejo, que el Consejo Galáctico autorice la invasión y la anexión de la Tierra. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. La audacia de la propuesta era asombrosa. Invadir un planeta pregaláctico estaba estrictamente prohibido por los protocolos del Consejo, a menos que existiera una amenaza existencial inminente. La Tierra, por insignificante que fuera, no representaba tal amenaza, ¿o sí?
Sorgon esperó, disfrutando del impacto de su declaración. Sabía que su propuesta desafiaba las convenciones, pero estaba convencido de su necesidad. Los Catar habían estado observando a la humanidad durante décadas, y lo que habían visto les había preocupado profundamente. La Tierra, continuó Sorgon, su voz ahora cargada de urgencia, representa un peligro potencial para la estabilidad de la galaxia. Su rápida evolución tecnológica, combinada con su agresividad inherente, la convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de enfrentarnos a una amenaza mucho mayor en el futuro. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada uno de los representantes, desafiándolos a refutar sus argumentos. La invasión, declaró, no era un acto de agresión, sino una medida preventiva, una necesidad para proteger la paz y la seguridad de la galaxia. La semilla de la duda había sido plantada. La controversia, inevitable. El silencio sepulcral se rompió como un cristal al caer. La indignación fue la primera reacción, un rugido colectivo de incredulidad y desaprobación. «Invasión», exclamó la representante Glaria, de la Federación Andromedana, su voz resonando con furia. ¿Está usted sugiriendo que violamos los principios fundamentales del Consejo por un planeta insignificante? La incredulidad era palpable. Muchos consejeros se negaban a creer lo que acababan de oír. ¿Invasión? ¿En el siglo galáctico XVII? Era una idea tan arcaica, tan bárbara, que parecía imposible que se estuviera considerando seriamente. Pero la indignación y la incredulidad pronto dieron paso a un debate acalorado. Las voces se alzaron, los traductores universales luchando por seguir el ritmo del torrente de palabras. Los argumentos chocaban como meteoritos, cada uno defendiendo su propia perspectiva. Algunos, influenciados por el historial de conquistas de los Catar, sospechaban de las verdaderas intenciones de Sorgon. ¿Es esto una simple excusa para expandir su imperio?, preguntó el representante Borlak, de la Alianza Estelar de Lira, su voz cargada de desconfianza. No nos engañe con sus falsas preocupaciones por la seguridad galáctica. Otros, más pragmáticos, reconocían la validez de algunas de las preocupaciones de Sorgon. La humanidad, admitieron, era una especie impredecible, con un potencial tanto para la grandeza como para la destrucción. Ignorarlos por completo podría ser un error fatal. El debate se intensificó, dividiendo al Consejo en facciones opuestas. Unos abogaban por una condena inmediata de la propuesta de Sorgon, reafirmando el compromiso del Consejo con la no intervención. Otros, más cautelosos, pedían un análisis más profundo de la situación, una evaluación objetiva de la amenaza que representaba la humanidad. El destino de la Tierra, y quizás el futuro del Consejo Galáctico, pendía de un hilo. Ante la creciente ola de escepticismo y acusaciones, Sorgon decidió reafirmar su postura con una serie de argumentos cuidadosamente elaborados. Comprendo su reticencia, comenzó, su voz ahora modulada para sonar más persuasiva que amenazante. Pero les pido que dejen de lado sus prejuicios y consideren los hechos objetivamente. Sorgon explicó que la humanidad, a pesar de su aparente insignificancia, estaba experimentando un crecimiento tecnológico exponencial. En apenas unos siglos, habían pasado de la rueda a la fisión nuclear, un ritmo de desarrollo sin precedentes en la historia galáctica. Este rápido avance, argumentó, era un arma de doble filo. Su tecnología está superando su madurez social, afirmó Sorgon. Poseen armas capaces de destruir su propio planeta, y aún así, se enfrentan en guerras tribales por recursos limitados. Imaginen el daño que podrían causar si tuvieran acceso a la tecnología galáctica. Sorgon también destacó la naturaleza inherentemente agresiva de la humanidad, señalando sus constantes conflictos a lo largo de la historia. Su pasado está plagado de violencia, dijo. Conquistan, explotan y destruyen a todo aquel que se cruza en su camino. ¿Creen realmente que se detendrán en su propio sistema solar? Además, Sorgon argumentó que la humanidad estaba consumiendo los recursos de su planeta a un ritmo insostenible, contaminando su atmósfera y destruyendo su biodiversidad. Son una especie autodestructiva, declaró. Si no los controlamos, acabarán no solo con su propio planeta, sino que también podrían representar una amenaza para los sistemas vecinos. En resumen,
Sorgon presentó a la humanidad como una amenaza potencial, una bomba de tiempo tecnológica y cultural que, de no ser desactivada a tiempo, podría causar estragos en la galaxia. La invasión, insistió, no era un acto de agresión, sino una medida necesaria para proteger la paz y la seguridad de todos. Su justificación, aunque controvertida, resonó en algunos miembros del Consejo, sembrando aún más dudas sobre el futuro de la Tierra. Para reforzar sus argumentos, Sorgon procedió a presentar evidencia visual. Las pantallas del gran salón se iluminaron, mostrando una serie de videos impactantes, recopilados a lo largo de décadas de vigilancia encubierta de la Tierra. Las primeras imágenes mostraban escenas de guerra, explosiones devastadoras, ciudades en ruinas, soldados luchando con una ferocidad inhumana. Se veían tanques, aviones y misiles, armas de destrucción masiva diseñadas para aniquilar al enemigo. Las imágenes eran crudas, violentas y perturbadoras. Luego, las pantallas cambiaron para mostrar la devastación ambiental. Bosques talados, ríos contaminados, ciudades cubiertas de smog. Se veían vertederos llenos de basura, océanos llenos de plástico y animales muriendo a causa de la contaminación. La escala de la destrucción era asombrosa. Finalmente, Sorgon presentó evidencia del desarrollo de armas terrestres aún más peligrosas. Se veían científicos trabajando en laboratorios secretos, diseñando armas biológicas, químicas y nucleares. Se mostraban pruebas de misiles intercontinentales capaces de alcanzar cualquier punto del planeta. La implicación era clara. La humanidad estaba al borde de crear armas capaces de destruir no solo su propio mundo, sino también de amenazar a otros sistemas estelares. Las imágenes hablaban por sí solas. El horror y la consternación se extendieron entre los miembros del Consejo. Algunos apartaron la mirada, incapaces de soportar la visión de tanta destrucción. Otros observaban con fascinación, conscientes de la amenaza potencial que representaba la humanidad. La evidencia presentada por Sorgon fue irrefutable. La humanidad era, sin duda, una especie problemática, con un historial de violencia y autodestrucción. La pregunta ahora ¿era demasiado tarde para salvarlos? ¿O era necesario intervenir para proteger a la galaxia de su propia locura? La decisión, como pronto descubrirían, no sería fácil. En medio del creciente pesimismo y la atmósfera cargada de temor, una voz serena se alzó, como un faro de esperanza en la oscuridad. Era la representante Elara, de la raza Lumina, seres conocidos por su profunda conexión con la naturaleza y su compromiso inquebrantable con la paz. Su presencia en el Consejo siempre aportaba una perspectiva diferente, un enfoque basado en la empatía y la comprensión. Elara era una figura radiante, con una piel luminiscente que emitía un brillo suave y ojos que parecían contener la sabiduría de las estrellas. Su raza, los Lumina, habían alcanzado un nivel de desarrollo espiritual y tecnológico que les permitía vivir en armonía con el universo, sin necesidad de conquistas ni dominación. Comprendo la preocupación que han expresado, dijo Elara, su voz suave pero firme resonando en el gran salón. He visto las mismas imágenes que ustedes, y no niego la existencia del sufrimiento y la destrucción en la Tierra. Sin embargo, Elara argumentó que la invasión no era la respuesta. La violencia solo engendra más violencia, afirmó. No podemos combatir el odio con el odio, ni la oscuridad con la oscuridad. Debemos buscar una solución más compasiva, una forma de ayudar a la humanidad a superar sus problemas. Elara creía que la humanidad, a pesar de sus defectos, poseía un potencial inmenso para el bien. He visto destellos de bondad, de creatividad, de amor, dijo. He visto humanos sacrificándose por los demás, creando obras de arte hermosas y luchando por un mundo mejor. La invasión, argumentó Elara, extinguiría ese potencial, sofocando la llama de la esperanza en el corazón de la humanidad. Debemos darles una oportunidad, imploró. Debemos ofrecerles nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro apoyo. No podemos juzgarlos por sus errores del pasado. Debemos creer en su capacidad para cambiar y crecer. Su voz resonó con sinceridad, desafiando el pesimismo reinante y ofreciendo una alternativa a la destrucción. La balanza, una vez más, comenzaba a inclinarse. Elara continuó su apasionada defensa de la humanidad,
pintando un cuadro vívido del potencial que yacía latente en ese planeta problemático. Han visto sus guerras, dijo, pero ¿han visto su arte? ¿Han escuchado su música? ¿Han leído sus historias? Destacó la increíble capacidad de la humanidad para crear belleza en medio del caos, para encontrar esperanza en la desesperación. Habló de sus pinturas, sus esculturas, sus poemas, sus canciones, cada una de ellas un testimonio de la capacidad humana para la imaginación y la expresión. ¿Han visto su contaminación?, continuó el Ara, pero ¿han visto su pasión por la naturaleza? ¿Han visto a los científicos que dedican sus vidas a proteger el medio ambiente? ¿Han visto a los activistas que luchan por un futuro más sostenible? Resaltó la creciente conciencia ambiental de la humanidad, su esfuerzo por reparar el daño que habían causado. Habló de sus energías renovables, sus programas de reciclaje, sus iniciativas de conservación, cada una de ellas un paso hacia un futuro más limpio y saludable. Pero sobre todo, el Ara enfatizó la capacidad de amor de los humanos, su habilidad para la empatía y la compasión. ¿Han visto su odio?, dijo, pero ¿han visto su amor? ¿Han visto a las familias que se cuidan mutuamente? ¿Han visto a los amigos que se apoyan en los momentos difíciles? ¿Han visto a los extraños que se ayudan mutuamente en situaciones de emergencia? El Ara describió la profunda conexión emocional de la humanidad, su capacidad para formar lazos fuertes y duraderos. Habló de su altruismo, su generosidad, su sacrificio, cada uno de ellos un ejemplo de la bondad inherente que reside en el corazón humano. Pido una oportunidad, suplicó el Ara, su voz llena de emoción. Denles una oportunidad para demostrar su valía. Denles una oportunidad para superar sus problemas. Denles una oportunidad para alcanzar su potencial. No los juzguen por su pasado. Denles una oportunidad para construir un futuro mejor. Su súplica resonó en el gran salón, tocando las fibras más profundas del alma de cada consejero. La decisión, más que nunca, era difícil de tomar. El Consejo Galáctico se encontraba en un punto muerto. Las palabras de Sorgon y el Ara habían resonado profundamente, polarizando las opiniones y dividiendo a los consejeros en bandos irreconciliables. El debate central, la pregunta que definía el destino de la Tierra, era simple pero profunda: ¿es la humanidad una amenaza o una promesa? Para algunos, la respuesta era obvia. La evidencia presentada por Sorgon era innegable. La humanidad era una especie violenta, autodestructiva y potencialmente peligrosa. Ignorarlo sería un error fatal, una negligencia imperdonable. La invasión, aunque drástica, era la única forma de garantizar la seguridad de la galaxia. No podemos permitirnos el lujo de ser ingenuos, argumentaba el representante Gronar, de la belicosa raza Krag. La historia nos enseña que las especies agresivas siempre terminan por expandirse y conquistar. Si no actuamos ahora, la humanidad acabará por convertirse en una amenaza real. Otros, sin embargo, se mostraban más cautelosos. Reconocían los problemas de la humanidad, pero creían que la invasión sería una solución demasiado simplista, un acto de violencia innecesario. La humanidad, argumentaban, también tenía un potencial para el bien, una capacidad para el crecimiento y la transformación. No podemos juzgarlos por sus errores del pasado, afirmaba la representante Lyra, de la pacífica raza SYLPH. Debemos darles una oportunidad para cambiar, para aprender, para construir un futuro mejor. La invasión destruiría toda esperanza, sofocando su potencial para el bien. El debate se intensificó, con cada bando presentando argumentos convincentes. Algunos consejeros proponían soluciones intermedias, como el establecimiento de una zona de cuarentena alrededor de la Tierra o la imposición de restricciones tecnológicas. Pero ninguna de estas propuestas lograba convencer a la mayoría. El Consejo se encontraba en un callejón sin salida. La decisión era difícil, las consecuencias, impredecibles. El futuro de la Tierra, y quizás el destino de la galaxia, pendía de un hilo. La pregunta seguía sin respuesta: ¿amenaza o promesa? La respuesta, como pronto descubrirían, era más compleja de lo que nadie podría haber imaginado. Las palabras de el Ara, cargadas de convicción y esperanza, habían calado hondo en algunos miembros del Consejo.
La idea de una invasión, con sus inevitables consecuencias de violencia y destrucción, comenzaba a parecer demasiado drástica, demasiado irreversible. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. Varios consejeros, inicialmente partidarios de la invasión, empezaron a reconsiderar su postura. Reconocían la validez de las preocupaciones de Sorgon, pero también veían el potencial que el Ara había destacado. La humanidad, después de todo, no era una entidad monolítica. Era una especie diversa, compleja y contradictoria, capaz tanto de la crueldad como de la compasión. La representante Silar, de la tecnocrática raza Cygnus, fue una de las primeras en cambiar de opinión. Los datos son claros, dijo. La humanidad representa un riesgo. Pero también poseen una capacidad de innovación que podría ser invaluable para la galaxia. No podemos simplemente ignorarlos. Silar propuso una alternativa a la invasión, una misión de observación encubierta a la Tierra. Un equipo de expertos, cuidadosamente seleccionados, se infiltraría en la sociedad humana, estudiaría su cultura y su tecnología, y evaluaría objetivamente la amenaza que representaban. Necesitamos más información, argumentó Silar. No podemos tomar una decisión tan importante basándonos únicamente en videos y estadísticas. Debemos ver la situación de primera mano, comprender la complejidad de la humanidad. La idea de una misión de observación resonó en otros consejeros. Les ofrecía una forma de abordar las preocupaciones de Sorgon sin recurrir a la violencia. Les permitía evaluar el potencial de la humanidad sin poner en riesgo la seguridad de la galaxia. Poco a poco, la propuesta de Silar ganó impulso. Algunos consejeros sugirieron que la misión también podría incluir un componente de ayuda y asistencia, ofreciendo a la humanidad la oportunidad de superar sus problemas y alcanzar su potencial. La idea de la invasión, aunque no completamente descartada, comenzaba a desvanecerse en el horizonte. La esperanza, una vez más, se abría paso en el gran salón del Consejo Galáctico. Después de horas de intenso debate, de argumentos apasionados y de propuestas cuidadosamente consideradas, llegó el momento de la votación. El destino de la Tierra, y quizás el futuro del Consejo Galáctico, dependía de esta única decisión. La sala se quedó en silencio mientras el presidente del Consejo, el venerable anciano Saltar, iniciaba el proceso de votación. Cada representante, uno por uno, expresó su opinión, su voz resonando en el gran salón. La tensión era palpable, la incertidumbre, abrumadora. Finalmente, la votación llegó a su fin. Saltar examinó los resultados con atención, su rostro reflejando la seriedad del momento. Levantó la vista y, con una voz clara y resonante, anunció la decisión. El Consejo Galáctico ha decidido, por una mayoría estrecha, enviar una misión de observación encubierta a la Tierra. Un murmullo recorrió la sala. La decisión había sido tomada. La invasión, por el momento, había sido evitada. La humanidad tendría una oportunidad para demostrar su valía. Sorgon, visiblemente decepcionado, apretó los puños con frustración. Sabía que la misión de observación era un riesgo. Si la humanidad lograba convencer al equipo de que no representaba una amenaza, la posibilidad de una invasión se desvanecería para siempre. El Ara, por su parte, sonrió con alivio. La decisión era un paso en la dirección correcta, una señal de que la esperanza aún no se había perdido. Sabía que la misión sería difícil, que el equipo enfrentaría muchos desafíos. Pero confiaba en que la verdad prevalecería. Saltar, consciente de la delicadeza de la situación, se dirigió al consejo con un tono grave. Esta misión, dijo, es de suma importancia. El equipo de observación debe actuar con la máxima discreción y objetividad. Su informe será fundamental para determinar el futuro de la Tierra. La decisión había sido tomada. La misión estaba en marcha. El destino de la humanidad, una vez más, estaba en manos del Consejo Galáctico. La selección del equipo de observación se convirtió en una prioridad máxima. El Consejo Galáctico entendía que el éxito de la misión dependía de la capacidad del equipo para actuar con discreción, objetividad y perspicacia. Se requería un grupo diverso, con una amplia gama de habilidades y experiencias.
El Lara insistió en que el equipo incluyera representantes de diferentes razas y culturas para garantizar una perspectiva equilibrada de la humanidad. Sorgon, por su parte, exigió que el equipo estuviera liderado por alguien con experiencia en seguridad y defensa, para poder evaluar la amenaza potencial que representaba la Tierra. Finalmente, se llegó a un acuerdo. El equipo estaría compuesto por 5 miembros, cada uno con un conjunto de habilidades únicas. La líder del equipo era Anya, una experimentada diplomática de la Federación Andromedana, conocida por su inteligencia, su empatía y su capacidad para resolver conflictos. Anya era experta en comunicación intercultural y tenía un don para ganarse la confianza de los demás. El segundo miembro era Hax, un ingeniero y científico de la raza Cygnus, experto en tecnología terrestre. Hax era responsable de analizar la infraestructura tecnológica de la humanidad y evaluar su potencial para el bien o para el mal. El tercer miembro era Lyra, una antropóloga y socióloga de la raza SYLPH, experta en cultura humana. Lyra era responsable de estudiar la sociedad humana, sus valores, sus creencias y sus relaciones interpersonales. El cuarto miembro era Kael, un experto en seguridad y defensa de la Confederación Qatar, responsable de evaluar la amenaza potencial que representaba la humanidad. Kael era un estratega brillante y un combatiente experto, pero también tenía un profundo respeto por la vida. El quinto miembro era Orión, un sanador y empático de la raza Lumina, responsable de proporcionar apoyo emocional al equipo y de ayudarles a comprender la complejidad de la humanidad. Orión era un ser compasivo y sabio, con un profundo amor por todas las formas de vida. Con el equipo seleccionado, los preparativos para la misión comenzaron a toda marcha. El equipo recibió entrenamiento intensivo en cultura humana, tecnología terrestre y protocolos de seguridad. Se les proporcionaron disfraces y documentos falsos para que pudieran integrarse en la sociedad humana sin levantar sospechas. La cuenta regresiva había comenzado. La nave de observación, camuflada como un simple satélite meteorológico, se acercó sigilosamente a la Tierra. La atmósfera azul y blanca del planeta se extendía ante ellos, una vista impresionante pero también inquietante. El momento de la verdad había llegado. Anya, al mando de la misión, revisó los últimos detalles con su equipo. Recuerden, dijo, nuestro objetivo es observar, no interferir. Debemos integrarnos en la sociedad humana sin levantar sospechas. Sean discretos, sean objetivos y, sobre todo, sean respetuosos. El equipo se preparó para el descenso. Cada miembro adoptó un disfraz humano cuidadosamente elaborado, utilizando tecnología de camuflaje avanzada para alterar su apariencia física. Anya se transformó en una profesora universitaria, Hax en un ingeniero informático, Lyra en una estudiante de posgrado, Kael en un agente de seguridad y Orión en un médico. La nave aterrizó en un lugar remoto, lejos de miradas indiscretas. El equipo se dispersó, cada uno siguiendo su propio plan de infiltración. Anya se dirigió a una universidad en la costa este de los Estados Unidos, Hax se instaló en un centro tecnológico en Silicon Valley, Lyra se matriculó en una universidad en Europa, Kael consiguió un trabajo en una empresa de seguridad privada y Orión se unió a un hospital en África. La vida en la Tierra era extraña y fascinante. El equipo se maravilló de la tecnología humana, de su arte, de su cultura. Pero también se horrorizó de su violencia, de su contaminación y de su desigualdad. Anya se sorprendió de la pasión de sus estudiantes, pero también de su ingenuidad. Hax se impresionó de la velocidad del avance tecnológico, pero también de su falta de ética. Lyra se fascinó con la complejidad de las relaciones humanas, pero también se entristeció con su fragilidad. Kael se alarmó con la proliferación de armas, pero también se sintió conmovido por el valor de los soldados. Orión se conmovió con el sufrimiento de los pacientes, pero también se inspiró con su resiliencia. La misión había comenzado. El equipo de observación se había infiltrado en la sociedad humana. El destino de la Tierra estaba a punto de ser decidido. Los primeros meses en la Tierra fueron una experiencia abrumadora para el equipo de observación. Se sumergieron en la cultura humana, experimentando la vida cotidiana en toda su complejidad. Asistieron a conciertos, visitaron museos, probaron la comida local, vieron películas y leyeron libros.
Se esforzaron por comprender los valores, las creencias y las motivaciones de la humanidad. Anja se sorprendió de la pasión de sus estudiantes por el conocimiento, pero también de su falta de perspectiva sobre los problemas del mundo. Descubrió que muchos de ellos estaban preocupados por cosas triviales, mientras que otros luchaban contra la pobreza, la discriminación y la injusticia. Hack se impresionó de la velocidad del avance tecnológico, pero también de la falta de ética en su desarrollo. Descubrió que muchas empresas tecnológicas estaban más interesadas en el lucro que en el bienestar de la humanidad. Se preocupó por el potencial de la tecnología para ser utilizada con fines malvados. Lida se fascinó con la complejidad de las relaciones humanas, pero también se entristeció con su fragilidad. Descubrió que muchos humanos luchaban por encontrar el amor, la aceptación y el propósito en la vida. Se dio cuenta de que la soledad y el aislamiento eran problemas generalizados. Kael se alarmó con la proliferación de armas, pero también se sintió conmovido por el valor de los soldados. Descubrió que muchos humanos creían en la necesidad de la guerra para defender sus valores y sus intereses. Se preocupó por el potencial de la humanidad para autodestruirse. Orión se conmovió con el sufrimiento de los pacientes, pero también se inspiró con su resiliencia. Descubrió que muchos humanos eran capaces de superar las adversidades más terribles y encontrar la esperanza en medio de la desesperación. Se dio cuenta de que la compasión y la empatía eran fuerzas poderosas. Las primeras impresiones del equipo fueron variadas y contradictorias. La humanidad era una especie compleja y contradictoria, capaz tanto del bien como del mal. La tarea de evaluarlos objetivamente era mucho más difícil de lo que habían imaginado. La misión apenas comenzaba. Fue Kael, el experto en seguridad de la Confederación Qatar, quien experimentó el encuentro más inesperado. Habituado a la disciplina militar y a la desconfianza, Kael encontraba difícil conectar con los humanos. Los veía como seres impredecibles y peligrosos, propensos a la violencia y al caos. En su papel de agente de seguridad, Kael trabajaba en un centro comercial de una ciudad grande. Observaba a la gente pasar, analizando sus movimientos y sus intenciones. Buscaba señales de peligro, de amenaza. Un día, mientras estaba de servicio, Kael notó a un niño pequeño sentado solo en un banco. El niño parecía triste y perdido. Kael, siguiendo su instinto, se acercó al niño y le preguntó si necesitaba ayuda. El niño, llamado Mateo, le contó a Kael que se había perdido de su madre. Kael, a pesar de su desconfianza inicial, sintió compasión por el niño. Decidió ayudarle a encontrar a su madre. Kael llevó a Mateo a la oficina de seguridad y avisó por los altavoces. Mientras esperaban, Kael habló con Mateo. Descubrió que era un niño amable, inteligente y curioso. Mateo le contó sobre sus videojuegos favoritos, sus libros y sus sueños de convertirse en astronauta. Kael se sorprendió de la bondad de Mateo. A pesar de haber crecido en un mundo lleno de violencia y problemas, Mateo seguía siendo un niño inocente y lleno de esperanza. Finalmente, la madre de Mateo llegó a la oficina de seguridad. Estaba aliviada de encontrar a su hijo sano y salvo. Agradeció a Kael por su ayuda. A partir de ese día, Kael cambió su perspectiva sobre la humanidad. Se dio cuenta de que no todos los humanos eran malos. Que también había bondad, inocencia y esperanza en el mundo. La amistad inesperada con Mateo le abrió los ojos a una nueva realidad. La evaluación de Kael, sin saberlo, comenzaba a cambiar. La amistad de Kael con Mateo no fue un incidente aislado. A medida que el equipo de observación se sumergía más profundamente en la sociedad humana, cada miembro experimentaba encuentros similares, revelaciones que desafiaban sus prejuicios y los obligaban a cuestionar sus propias creencias. Anja, al interactuar con sus estudiantes, descubrió su potencial para el liderazgo y la innovación. Vio su pasión por resolver los problemas del mundo y su disposición a trabajar juntos para crear un futuro mejor. Hax, al analizar la tecnología humana, se dio cuenta de su potencial para el bien, pero también de su riesgo inherente. Vio cómo la tecnología podía usarse para curar enfermedades, para conectar a las personas y para mejorar la calidad de vida. Pero también vio cómo podía usarse para controlar, para manipular y para destruir. Lira,
al estudiar la sociedad humana, descubrió su capacidad para el amor, la compasión y la empatía. Vio cómo los humanos se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles, cómo se sacrificaban por los demás y cómo luchaban por la justicia. Orión, al tratar a sus pacientes, se inspiró con su resiliencia, su coraje y su determinación. Vio cómo los humanos eran capaces de superar las adversidades más terribles y encontrar la esperanza en medio de la desesperación. Los observadores comenzaron a comunicarse entre sí, compartiendo sus experiencias y sus dudas. Se dieron cuenta de que la humanidad era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Se preguntaron si era justo juzgar a toda una especie por los errores de unos pocos. La idea de la invasión, que antes parecía una necesidad, ahora les parecía bárbara e injustificada. Se preguntaron si no había otra forma de abordar los problemas de la humanidad, una forma que no implicara la violencia y la destrucción. Los dilemas morales se apoderaron de sus conciencias. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Podían realmente recomendar la invasión de un mundo con tanto potencial para el bien? La respuesta, se daban cuenta, era cada vez más difícil de encontrar. Fue Hawkes, el ingeniero informático, quien hizo el descubrimiento más alarmante. Mientras investigaba las redes de comunicación humanas, Hawkes se topó con un grupo secreto, una organización clandestina que operaba en las sombras. Al principio, Hawkes pensó que se trataba de una simple teoría conspirativa, una de tantas que circulaban por Internet. Pero a medida que investigaba más a fondo, se dio cuenta de que el grupo era real y que sus planes eran siniestros. El grupo, conocido como los Ascendentes, creía que la humanidad estaba destinada a gobernar la galaxia. Consideraban a las demás especies como inferiores y creían que era su deber someterlas. Para lograr su objetivo, los Ascendentes estaban planeando una guerra intergaláctica. Estaban desarrollando armas avanzadas, reclutando soldados y estableciendo alianzas con otros grupos extremistas en todo el mundo. Su plan era provocar un conflicto a gran escala que obligaría a las demás especies a intervenir, dándole a la humanidad la oportunidad de demostrar su superioridad y tomar el control de la galaxia. Hawkes quedó horrorizado por su descubrimiento. Se dio cuenta de que la amenaza real no era la humanidad en su conjunto, sino este grupo secreto de fanáticos. Si los Ascendentes lograban llevar a cabo su plan, la galaxia entera estaría en peligro. Hawkes contactó con Anya y le contó sobre su descubrimiento. Anya, inicialmente escéptica, pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. El equipo de observación se reunió en secreto y decidió investigar más a fondo a los Ascendentes. Se dieron cuenta de que el tiempo se acababa. Si querían evitar una guerra intergaláctica, debían actuar con rapidez y decisión. El destino de la Tierra, y quizás de toda la galaxia, pendía de un hilo. La misión, de repente, había cambiado de rumbo. Ya no se trataba solo de observar, sino de intervenir. El descubrimiento de los Ascendentes provocó un cambio radical en la perspectiva del equipo de observación. Se dieron cuenta de que la amenaza real no era la humanidad en su conjunto, sino una facción específica, un grupo extremista que representaba una minoría dentro de la población humana. La invasión, que antes parecía una solución para proteger a la galaxia de la agresividad humana, ahora se veía como una medida injusta y desproporcionada. ¿Cómo podían castigar a toda una especie por las acciones de unos pocos? ¿Cómo podían destruir un mundo lleno de potencial por culpa de un grupo de fanáticos? Anya reunió al equipo y les explicó la situación. Hemos cometido un error, dijo. Hemos estado juzgando a la humanidad por los errores de una minoría. La amenaza real no es la humanidad en su conjunto, sino los Ascendentes. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en detenerlos. El equipo estuvo de acuerdo. Decidieron trabajar juntos para desmantelar la organización de los Ascendentes y evitar que llevaran a cabo su plan de guerra intergaláctica. Kael, con su experiencia en seguridad, se encargó de infiltrarse en el grupo y obtener información desde dentro. Hawkes, con su habilidad para la tecnología, se encargó de rastrear sus comunicaciones y sabotear sus armas. Lyra, con su conocimiento de la cultura humana, se encargó de identificar a sus líderes y reclutas. Orión, con su capacidad para la empatía, se encargó de convencer a los miembros del grupo de que abandonaran sus planes.
Anya, como líder del equipo, se encargó de coordinar los esfuerzos y de mantener informados al Consejo Galáctico. La misión había cambiado. Ya no se trataba de observar y evaluar, sino de actuar y proteger. El destino de la Tierra y de la galaxia dependía de su éxito. El equipo de observación, ahora convertido en un equipo de intervención, se preparó para la batalla. Después de meses de arduo trabajo, el equipo de observación logró su objetivo. Kael, arriesgando su propia vida, se infiltró en la organización de los ascendentes y obtuvo pruebas irrefutables de sus planes de guerra intergaláctica. Hax, utilizando su habilidad para la tecnología, rastreó sus comunicaciones y saboteó sus armas, impidiendo que llevaran a cabo sus ataques. Lyra, utilizando su conocimiento de la cultura humana, identificó a sus líderes y reclutas, facilitando su captura. Orión, utilizando su capacidad para la empatía, convenció a muchos miembros del grupo de que abandonaran sus planes, salvando vidas y previniendo la violencia. Con los ascendentes neutralizados, el equipo de observación regresó al Consejo Galáctico para presentar su informe final. Anya, como líder del equipo, se preparó para hablar ante el Consejo. Sabía que su informe sería crucial para determinar el futuro de la Tierra. El gran salón estaba lleno de expectación. Los consejeros estaban ansiosos por escuchar los hallazgos del equipo de observación. Sorgon, con su rostro sombrío, esperaba que el informe confirmara sus peores temores sobre la humanidad. Elara, con su mirada llena de esperanza, esperaba que el informe revelara el potencial para el bien que residía en la Tierra. Anya subió al estrado y comenzó su presentación. Consejo Galáctico, dijo con voz firme, hemos completado nuestra misión de observación en la Tierra. Hemos visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Hemos sido testigos de su violencia, de su contaminación y de su desigualdad. Pero también hemos sido testigos de su bondad, de su creatividad y de su capacidad para el amor. Anya hizo una pausa y miró a los consejeros a los ojos. Hemos llegado a la conclusión de que la amenaza real no es la humanidad en su conjunto, sino una facción específica, un grupo extremista llamado, los Ascendentes. Hemos trabajado juntos para desmantelar su organización y evitar que lleven a cabo su plan de guerra intergaláctica. Creemos que la humanidad merece una oportunidad. Creemos que tienen el potencial para construir un futuro mejor, no solo para ellos mismos, sino para toda la galaxia. El silencio se apoderó del gran salón. El destino de la Tierra estaba a punto de ser decidido. Tras el informe de Anya, Elara solicitó la palabra. Su presencia luminosa inundó el gran salón, irradiando paz y esperanza. Sabía que este era un momento crucial, el momento de presentar la verdadera imagen de la humanidad, con todas sus luces y sus sombras. He escuchado atentamente el informe del equipo de observación, comenzó Elara, su voz resonando con sinceridad. Y estoy de acuerdo con sus conclusiones. La humanidad no es una amenaza para la galaxia. Es una especie compleja, con un potencial tanto para el bien como para el mal. Elara reconoció los problemas de la humanidad, su violencia, su contaminación, su desigualdad. Pero también destacó sus virtudes, su creatividad, su compasión, su resiliencia. ¿Han visto sus guerras?, dijo Elara, ¿pero han visto su arte? ¿Han visto cómo se esfuerzan por crear belleza en medio del caos? ¿Han visto cómo se unen para ayudarse mutuamente en tiempos de crisis? ¿Han visto su contaminación?, continuó Elara, ¿pero han visto cómo se esfuerzan por proteger el medio ambiente? ¿Han visto cómo desarrollan tecnologías limpias y sostenibles? ¿Han visto cómo luchan por un futuro más verde? ¿Han visto su desigualdad?, siguió Elara, ¿pero han visto cómo se esfuerzan por crear una sociedad más justa? ¿Han visto cómo luchan por los derechos de los oprimidos? ¿Han visto cómo se unen para ayudar a los necesitados? Elara argumentó que la humanidad estaba en un punto de inflexión. Estaban aprendiendo de sus errores, estaban creciendo y evolucionando. Estaban en camino de convertirse en una especie más pacífica, más justa y más sostenible. No podemos juzgarlos por su pasado, imploró Elara. Debemos darles una oportunidad para construir un futuro mejor. Debemos ofrecerles nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro apoyo. Debemos creer en su potencial para el bien.
El Ara concluyó su discurso con una súplica apasionada. Consejo Galáctico, dijo, les pido que vean a la humanidad con nuevos ojos. Vean su potencial para el bien. Vean su capacidad para el amor. Vean su esperanza para el futuro. No los condenen. Denles una oportunidad. Les prometo que no se arrepentirán. El silencio se apoderó del gran salón. Las palabras de El Ara habían tocado las fibras más profundas del alma de cada consejero. La decisión, más que nunca, era difícil de tomar. El silencio se rompió cuando Saltar, el presidente del consejo, se levantó de su asiento. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba la pesada carga de la decisión que estaba a punto de tomar. Consejo Galáctico, dijo con voz grave, hemos escuchado atentamente los informes y los argumentos. Hemos considerado cuidadosamente las pruebas y las opiniones. Hemos debatido este asunto durante horas, y ahora ha llegado el momento de tomar una decisión. Saltar hizo una pausa y miró a los consejeros a los ojos. Después de una cuidadosa consideración, el Consejo Galáctico ha decidido rechazar la propuesta de invasión de la Tierra. Un murmullo de alivio recorrió el gran salón. El Ara sonrió con gratitud. Sorgon frunció el ceño con decepción. En cambio, continuó Saltar, el Consejo Galáctico ha decidido ayudar a la Tierra a combatir la amenaza interna que representan los ascendentes. Saltar explicó que el Consejo proporcionaría a la humanidad tecnología avanzada, entrenamiento y apoyo logístico para desmantelar la organización de los ascendentes y evitar que llevaran a cabo sus planes de guerra intergaláctica. Creemos que la humanidad tiene el potencial para superar sus problemas y construir un futuro mejor, dijo Saltar. Pero necesitan nuestra ayuda. Debemos ofrecerles nuestro apoyo, nuestra guía, nuestro conocimiento. Debemos trabajar juntos para crear un mundo más pacífico, más justo y más sostenible. Saltar anunció que el Consejo establecería una base de operaciones en la órbita terrestre y enviaría un equipo de expertos para trabajar con el gobierno humano. El equipo ayudaría a la humanidad a desarrollar estrategias para combatir el extremismo, promover la tolerancia y construir una sociedad más unida. Esta no es una tarea fácil, advirtió Saltar. Habrá desafíos y obstáculos en el camino. Pero estamos comprometidos a ayudar a la humanidad a tener éxito. Creemos en su potencial. Creemos en su futuro. La decisión estaba tomada. La invasión había sido evitada. La Tierra tendría una oportunidad para demostrar su valía. El Consejo Galáctico se había comprometido a ayudarla a construir un futuro mejor. La Tierra se salvó. El Consejo Galáctico cumplió su promesa y proporcionó a la humanidad la tecnología y el apoyo necesarios para frustrar el complot de guerra de los ascendentes. Una base de operaciones se estableció en la órbita terrestre, un faro de esperanza y colaboración en el cielo nocturno. Un equipo de expertos galácticos llegó a la Tierra, listos para trabajar con el gobierno humano y ayudar a construir un futuro mejor. Se proporcionó tecnología avanzada para mejorar las comunicaciones, la seguridad y la defensa. Se compartieron conocimientos sobre energía limpia, medicina y agricultura sostenible. Se implementaron programas de educación y sensibilización para promover la tolerancia, la comprensión y el respeto mutuo. Juntos, la humanidad y el Consejo Galáctico trabajaron para desmantelar la organización de los ascendentes, rastreando a sus miembros, confiscando sus armas y exponiendo sus planes al mundo. La verdad salió a la luz y la humanidad se unió para condenar el extremismo y la violencia. Se crearon nuevas leyes y políticas para proteger los derechos humanos, promover la igualdad y garantizar la justicia para todos. Se fortalecieron las instituciones democráticas y se fomentó la participación ciudadana. Se invirtió en educación, investigación e innovación. Se apoyó a los científicos, a los artistas y a los emprendedores que trabajaban para crear un mundo mejor. La humanidad, inspirada por la ayuda del Consejo Galáctico, se embarcó en un camino de transformación. Se superaron las divisiones políticas, religiosas y culturales. Se abrazaron la diversidad y la inclusión. Se promovió la paz y la cooperación. La Tierra floreció. La contaminación disminuyó, la pobreza se redujo y la calidad de vida mejoró.
La humanidad se convirtió en un ejemplo para otras especies en la galaxia, demostrando que era posible superar los problemas y construir un futuro próspero. La Tierra se salvó, no por la invasión, sino por la esperanza, la colaboración y la fe en el potencial humano. Con los ascendentes derrotados y la Tierra en un camino hacia la paz y la prosperidad, llegó el momento de dar el siguiente paso. El Consejo Galáctico invitó formalmente a la humanidad a unirse a sus filas, a convertirse en un miembro pleno de la comunidad galáctica. La invitación fue recibida con entusiasmo y alegría en todo el mundo. La humanidad había demostrado su valía, había superado sus problemas y estaba lista para unirse a las demás especies en la búsqueda de un futuro mejor para todos. Se envió una delegación humana al Consejo Galáctico para negociar los términos de la adhesión. Después de semanas de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo. La Tierra se uniría al Consejo Galáctico como un miembro igualitario, con voz y voto en todas las decisiones. La ceremonia de adhesión se celebró en el Gran Salón del Consejo Galáctico. Representantes de todas las especies de la galaxia se reunieron para dar la bienvenida a la humanidad. Anya, Hax, Lyra, Kael y Orión, los héroes de la misión de observación, ocuparon un lugar de honor en la ceremonia. El presidente del Consejo Galáctico, Saltar, se dirigió a la multitud con un tono solemne. Hoy, dijo, es un día histórico. Hoy, damos la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica. La Tierra ha demostrado su valía, ha superado sus problemas y está lista para unirse a nosotros en la búsqueda de un futuro mejor para todos. La líder de la delegación humana, la presidenta Elena Ramírez, respondió con gratitud. En nombre de la humanidad, dijo, agradezco al Consejo Galáctico por esta invitación. Prometemos trabajar junto con ustedes para construir un mundo más pacífico, más justo y más sostenible. Estamos listos para asumir nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad galáctica. Con la adhesión de la Tierra al Consejo Galáctico, comenzó una nueva era de cooperación intergaláctica. La humanidad aportó su creatividad, su innovación y su espíritu emprendedor a la comunidad galáctica. El Consejo Galáctico aportó su conocimiento, su tecnología y su experiencia. Juntos, trabajaron para resolver los problemas del mundo, explorar el universo y construir un futuro mejor para todos. La Tierra, una vez considerada insignificante, se había convertido en un nuevo aliado, un faro de esperanza en la galaxia. La historia de la Tierra y el Consejo Galáctico es una historia que resuena a través de las estrellas, una historia que destaca la importancia de la comprensión, la empatía y la esperanza en un universo diverso. Es una historia que nos recuerda que no debemos juzgar a los demás por su apariencia, su origen o sus errores del pasado. Debemos esforzarnos por comprender sus motivaciones, sus valores y sus sueños. Debemos tratar de ponernos en su lugar, de ver el mundo desde su perspectiva. Es una historia que nos enseña que la violencia no es la respuesta. La violencia solo engendra más violencia. Debemos buscar soluciones pacíficas, soluciones que promuevan la justicia, la igualdad y la reconciliación. Es una historia que nos inspira a creer en el potencial para el bien que reside en todos nosotros. Todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de